La ministra Norma Piña no acepta la realidad y empiezan sus sueños guajiros, sueños de pompa y poderío. Se siente como una matriarca todopoderosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de todo lo que ya vimos respecto a las reformas que ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, van adelante, no hay cambios. Se va a escuchar a todos y posiblemente sea enriquecida la propuesta original, pero estos ministros salen. Bueno, aparte hasta dice que puede meter en este mismo tema al fiscal Gers Manero tratando de protegerlo, son muy amigos. Pues así las cosas, la doctora Claudia Sheinbaum ha sido bastante incisiva y ha sido muy frontal en el tema de que el pueblo dio un mandato y este se tiene que obedecer. Ya lo que digan los medios convencionales de que eso no es posible, que no debe, es asunto de los medios. Pero la realidad es que en medios internacionales, en el periódico El País, periódico español, dice Norma Piña, estamos negociando. ¿En serio? ¿Está negociando? ¿Con quién? O sea, yo la primera pregunta que haría sería en ese contexto, ¿con quién está negociando? ¿Qué es lo que está negociando? Es cierto que la ministra Loretta Ortiz Alf ha ganado hacia el otro lado, a la derecha, ya está con Norma Piña, pero quedan todavía Yasmín Esquivel Moza, queda también la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, y si poquito me apura, algún otro ministro por ahí. No hay para dónde correr. Esta es la entrevista que le dio al periódico El País, que está muy amplia, donde aparece Norma Piña. Dice que ella está en una negociación. Sentada en uno de los sillones Chester del despacho en medio de los dos cuadros que contrastan con la madera noble del reloj de pie o las lámparas clásicas, la ministra presidente reconoce que nunca ha hablado cara a cara con el presidente Andrés Manuel López Obrador, solo encuentros formales en los eventos de Estado. Piña llegó hace año y medio al cargo más alto de la judicatura, que incluye también la dirección del órgano de gobierno de los jueces, y el camino hasta ahora ha estado repleto de curvas. Desde el inicio, López Obrador redobló los ataques contra los jueces, uno de los adversarios favoritos, a los que suele considerar sobre todo a los ministros de la Corte como unos corruptos y unos privilegiados, y la presión fue aumentando con dardos directos a la propia Piña. El punto de quiebre, según cuenta en la primera entrevista que ofrece desde que llegó al cargo, fue el no a que la Guardia Nacional quedara bajo mando militar. Eso fue en abril del año pasado. Ahí se rompió toda comunicación. Afirma en una conversación de casi 2 horas, la victoria aplastante de Morena y sus aliados en las elecciones de principio de este mes ha abierto otro frente más, el más grande de todos, la reforma judicial. Su punto más polémico es el despido de más de 1,600 jueces y magistrados, incluida la Corte, para suplantarlos con otros cargos elegidos por voto popular. Piña, una veterana curtida en muchos de estos tribunales, con fama de jurista precisa y convicciones fuertes, se muestra optimista. Con una negociación que considera abierta. Anuncia además que tiene preparada una respuesta institucional a la polémica reforma judicial del presidente, pero que ha calado en el electorado de un país con un índice de impunidad de más del 90%, y esos índices de impunidad tienen que ver bastante con la Suprema Corte. Ella se dice que es un orgullosa presidenta de la Suprema Corte, que va a dejar la piel ahí defendiendo al Poder Judicial. No, la verdad es que no puede hacer esto. Bueno, es una entrevista muy amplia, donde entre otras cosas dice que buscará el respaldo del fiscal general de la República, entre muchas otras cosas, el movimiento de sus fichas y demás. Esto contrasta, pero muy seriamente, con todo lo que conocemos respecto a la reforma. Esta fue parte de su intervención en ese foro sobre la reforma al Poder Judicial. Acá dice otra cosa, allá en medios internacionales dice otra. De este ejercicio de escucha desprendimos algo muy claro. La justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad, que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo con toda claridad. La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Lo resalto
con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis. Pensar en una reforma al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática. Advertimos al país y a la población que venimos acompañados de una gran legitimidad. El pueblo nos otorgó el poder reformador de la Constitución. El pueblo nos otorgó el tener constituyente permanente. Pero vamos a actuar con prudencia y cautela y vamos a respetar la... Bueno, eso ya es lo que dijo Ricardo Monreal. A ver, Norma Piña está en sus últimos desgarriates, está en sus últimos intentos por mantener el poder y el control de la Suprema Corte. Si se despiden jueces, no hay problema. Si se despiden ministros, no hay problema. Este país necesita justicia y es lo que menos ha ofrecido la ministra Norma Piña al frente de este tribunal máximo del país. No es la Suprema Corte de Justicia, porque no llega la justicia. Esta justicia está entregada a los más fuertes, a los más poderosos, no al pueblo de México. Y si algo no ha quedado claro, los gastos que generan son escandalosos, por decirlo menos. Escandalosos, superfluos, rimbombantes, una casta dorada que se niega a las reformas que el pueblo ha decidido que se deben realizar a ese Poder Judicial. Mire usted, ¿a qué le llora Norma Piña? A esto. Sí, este documento, porque luego lo niegan los jueces, dicen que no existen los lujos y los privilegios. Miren, Secretaría Ejecutiva de Administración, Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería. Trae los sellos del Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial de la Federación. Están solicitando en la partida 15407 90 millones de pesos para anteojos, para que el pueblo de México le pague sus lentes a los jueces y magistrados de este país. Están solicitando festejar el Día de la Madre, ¿no? Con bombo y platillo, un bono, 24 millones de pesos. Pues yo creo que cada quien acompaña a su mamá y a su familia y de sus propios salarios o recursos la festeja, ¿no? Pero ¿por qué el pueblo de México les va a pagar el festejo a las mamás de los jueces y los magistrados? Y luego tenemos el estímulo del Día del Padre, por si no pueden celebrar el Día de la Madre, está el Día del Padre, es la partida 15412, está acá. Son 26 millones de pesos para que festejen el Día del Padre. Y luego están solicitando pagos por riesgo, que son bonos, por 1.177 millones de pesos. Nosotros estamos de acuerdo en que existan bonos de riesgo para los jueces y magistrados en materia penal, por el tipo de casos que llevan, pero no que sean bonos indiscriminados por riesgo, hay quien claramente no corre riesgos. Y luego algo notoriamente ofensivo, además de los lentes, están solicitando en la partida 15903 235 millones de pesos para vestuario. Acá está. Y en el Poder Judicial de la Federación no hay uniformes, no es como ir al banco y encontrar a todo el personal uniformado. Es un depósito que se realiza a las cuentas de los jueces y magistrados. Pero no es para los trabajadores. Pues hay secretarios, pero el grueso se lo lleva la cúpula del Poder Judicial. ¿Y de cuánto estamos hablando, por ejemplo, de ese tipo de privilegios? Sí, todavía no termino, mira, ahí te va. Están pidiendo también 900 millones de pesos para traslados. Pues yo creo que en el país cada trabajador paga por su traslado al trabajo. Y 282 millones para no ir solos en los traslados, para que los vayan escoltando mientras se trasladan. Y eso es una parte de todas las, todos los gastos superfluos, ofensivos al pueblo de México, que en una gran mayoría pues vive de su propio sueldo, pero estos son salarios que rebasan toda comprensión. Eso es lo que ahora defiende Piña en medios internacionales. Ya le había presentado a esta ministra, que es Loretta Ortiz Alf, que fue elegida también en este sexenio y que bueno, ya dio el cambiazo. Dice que los jueces no se dan en maceta, como si hicieran un gran trabajo, cuando no han podido defender al pueblo de la rapiña que se genera en el Poder Judicial. Ahí tiene a Loretta Ortiz. Una mejor situación.
más que no se vislumbra que vamos a tener más presupuesto, ya no se van a nombrar más jueces, no se van a, o sea, el Consejo hace las funciones de ver que todo el Poder Judicial son las comisiones, hay la de administración, la de carrera, la de vigilancia, la de disciplina. Y los encargados del Consejo de la Judicatura Federal lo que hacen es ver que se tengan todos, pues sí, lo necesario para poder desarrollar esta función jurisdiccional. Sin embargo, no sabemos cómo va a funcionar cómo va a operar la reforma. Como está planteada, pues van a cambiar a todos los ministros, o más bien les van a pedir su renuncia, igual que a los consejeros. O sea, es una situación que va a ser sumamente compleja, por lo menos yo lo veo compleja, de que se haga, pero eso está planteado, de un solo inicio. Ya, ¿qué decir de lo que son jueces, magistrados? Imagínense, federales, y luego también la reforma abarca a los locales. Es una situación que ayer se planteó y que, bueno, esperemos que hayamos logrado, por lo menos con jueces, magistrados, a nivel federal y local, es inviable, o sea, que tiene que ser paulatino, no se tiene conciencia de todo no hablando de esto, de las cargas de trabajo. O sea, son enormes cargas de trabajo las que tienen jueces y magistrados. Y como en alguna ocasión, yo les dije a los mismos de Morena, o sea, los jueces o magistrados no se hacen, o sea, perdón por la expresión, como si fuera una maceta, no se cambian de un día para otro, hay toda una vocaciones de vida, preparación, enseñanza, méritos, etcétera. Eso fue lo que dije ayer, o sea, se tiene que tomar en cuenta estos méritos, toda esta capacitación, sino de qué serviría la profesionalización de tantos años, de tantas personas. Llevamos 30 años en la profesionalización. 30. O sea, es tirarlo a la borda. Bueno. Ahí tiene a Loretta Ortiz Alfa. En su momento juró defender la Constitución. Gana más que el presidente de la República. Tienen salarios ostentosos, lesivos, ofensivos al pueblo de México. Ahora dice que, ¿cómo se va a tirar todo eso a la basura? Porque no ha servido. Se han dedicado a defender a poderosos. No entendieron el mensaje o no quieren entender hacia dónde va la reforma. Es que se quiere secuestrar al Poder Judicial. No, el Poder Judicial está secuestrado desde hace mucho tiempo con intereses fácticos, económicos, políticos. No es que ese poder siga al servicio de los poderosos. Se trata de que los jueces, magistrados, ministros vean por el pueblo y no estén defendiendo tanto delincuente. Puedo otra vez hablar de la lista: Rosario Robles, Lozoya, Juan Collado Moselo, Cabeza de Vaca, Linda Cristina Pereira, y le puedo seguir. Don Rodo, todos esos han salido. No es porque los jueces no tengan capacidad, la tienen, pero actúan de manera perversa, actúan de manera sesgada y desde luego favoreciendo a los que más tienen. Por eso el pueblo pidió que se les quite de ahí y se ponga a personas que sean capaces de resolver sin tener que ver a los más poderosos como sus dioses y a los jodidos del pueblo como si no valieran un centavo. No hay justicia. Por eso se hace toda esta reforma, porque no hay justicia con todo y lo que pueda presumir Norma Piña, que ahora que está negociando, pues que diga con quién.